Un viaje de chicas que terminó sumergido en un silencio mortal, cuando mi esposo descubrió esas historias de Instagram. Hola Reddit, soy Laura, tengo 29 años, y hasta hace poco sentía que mi vida era absolutamente perfecta. Estoy casada con Jacobo, un hombre maravilloso que siempre ha sido mi pilar, mi mejor amigo y, sin duda, el amor más grande de mi vida durante los últimos 6 años. Hemos compartido 4 de esos años como matrimonio, y en cada uno de ellos me sentí la mujer más afortunada del mundo. Jacobo no era simplemente un buen esposo, era exactamente lo que siempre soñé en una pareja, atento, solidario, trabajador y detallista hasta lo más mínimo. Sabía perfectamente que no puedo comenzar mi día sin café, que siempre siento frío por las noches y, por eso, llevaba una manta extra a nuestra cama, solo por si acaso. Él estuvo a mi lado cuando decidí abandonar un empleo sin futuro en una oficina para dedicarme al trabajo freelance, aun sabiendo que eso implicaba reducir ciertos lujos. Nunca me exigió demostrarle cuánto valía, me amaba completa, con todos mis defectos. O eso creía yo, porque hoy, todo lo que construimos parece estar desmoronándose frente a mis ojos. Estoy escribiendo esto mientras mis manos tiemblan y las lágrimas empañan mi visión, porque siento que destruí lo único verdaderamente bueno que tenía en mi vida. Jacobo lleva más de una semana sin dirigirme la palabra. Se fue de casa llevándose solo lo imprescindible, su ropa, su laptop y algunas cosas personales. Ahora nuestro hogar se siente frío y vacío sin él, y ni siquiera sé dónde está quedándose. Lo he llamado, enviado mensajes desesperados e incluso contacté a su hermano en busca de respuestas. Pero todo lo que recibo de vuelta es un doloroso silencio, como si yo hubiera dejado de existir para él. Este vacío que dejó es insoportable. Lo peor es que sé exactamente por qué está sucediendo todo esto, y no tengo a nadie más a quien culpar salvo a mí misma. Verás, todo comenzó el fin de semana pasado, cuando me fui de viaje con mis 2 mejores amigas, Sofía y Clara. Se suponía que era un escape inocente para relajarme, soltar la presión y disfrutar un poco de libertad lejos de la rutina. A Jacobo no le agradó mucho la idea al principio, siempre fue protector conmigo. Sin embargo, logré convencerlo asegurándole que no habría nada malo en ello. Es solo un fin de semana de chicas, le prometí. Piscina, margaritas, quizás ir a un spa, nada alocado. Al menos eso creí yo, o más bien eso era lo que quería creer. Debí haber sabido que las cosas nunca son simples cuando está Sofía de por medio. La adoro profundamente, pero ella no soporta un segundo de aburrimiento y siempre encuentra la forma de llevar las cosas al límite. Es el alma de la fiesta, el tipo de persona que no cree en las noches tranquilas. Y Clara, bueno, ella simplemente sigue el ritmo que Sofía marca para evitar discusiones. Me prometí firmemente no permitir que la situación escapara de mis manos, pero una vez que estuvimos en Miami, de todos los lugares posibles, no pasó mucho tiempo antes de que Sofía nos convenciera para salir de fiesta. Solo una noche. Ahí comenzó la espiral hacia el desastre. Jamás planeé que todo esto sucediera. Nunca tuve la intención de lastimar a Jacobo o de traicionar su confianza. Jamás pensé que una simple noche de diversión, un error cometido sin pensar claramente, me llevaría a estar aquí, exponiendo mis culpas frente a desconocidos en internet y suplicando desesperadamente un consejo. Pero el daño ya está hecho, y Jacobo ahora lo sabe. Lo sabe todo. Todo explotó por culpa de unas historias de Instagram. Sofía, como siempre, documentaba absolutamente todo lo que hacíamos. Desde los cócteles en el bar del hotel hasta la multitud vibrante de la pista de baile, lo compartió todo. En ese instante, no pensé demasiado en ello, ¿por qué habría de preocuparme? Estábamos solo divirtiéndonos. Pero el celular de Sofía no solo capturó selfies inocentes o risas grupales. En sus historias quedaron expuestas cosas que desearía borrar para siempre. Jacobo lo vio todo. Lo sé porque, al despertar a la mañana siguiente, tenía una docena de llamadas perdidas de él, y un mensaje breve y cortante que me heló la sangre: tenemos que hablar. Solo esas 4 palabras me golpearon con una fuerza devastadora. En mi interior sabía perfectamente que esto no era por trasnochar o por una fiesta cualquiera. Algo en esas historias había cruzado un límite, y ahora estoy aterrada al pensar que destruí mi matrimonio para siempre. Cuando regresé a casa, Jacobo ya no estaba. Me recibió una casa vacía, silenciosa. No había una nota, ninguna explicación, solo un vacío insoportable. Desde entonces he repasado cada detalle en mi mente, tratando de entender cómo permití que las cosas llegaran tan lejos. Pero ya sé la respuesta, me dejé llevar por el momento, no pensé en las consecuencias, y ahora estoy pagando un precio demasiado alto. No sé si Jacobo podrá perdonarme algún día, ni siquiera sé si merezco su perdón.
Lo único claro es que lo amo más que a mi propia vida, y la sola idea de perderlo para siempre me destruye lentamente. Por favor, Reddit, estoy desesperada. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo reparar este desastre? ¿Qué puedo hacer para que mi esposo vuelva a casa? Cuando pienso en mi matrimonio con Jacobo, no puedo evitar sentir que teníamos esa clase de relación que otros miraban con admiración. Desde afuera lo teníamos todo, una hermosa casa, trabajos estables y un amor fuerte y sólido, capaz de soportar cualquier tormenta. Jacobo era el tipo de esposo que muchas mujeres desearían tener. Siempre estuvo allí para mí, siempre haciéndome sentir especial. Incluso después de 4 años de matrimonio, encontraba pequeñas formas de demostrar su cariño, desde dejarme notas dulces en el refrigerador, hasta sorprenderme con flores sin motivo aparente. Siempre ponía mis necesidades antes que las suyas. Hoy, eso me duele más que nunca, y me lastima profundamente haber dado todo eso por sentado. Pero, siendo sincera, había grietas que preferí ignorar. Jacobo estaba obsesionado con planificar cada detalle de nuestro futuro, y aunque en teoría parecía maravilloso, en ocasiones llegaba a asfixiarme. Sentía que estaba viviendo su sueño, no el mío. Jamás fui capaz de decirle que, aunque lo amaba profundamente, a veces sentía que perdía mi identidad en todos esos planes. Callé mis sentimientos para no lastimarlo, convenciéndome de que exageraba. Jacobo ya estaba preparado para el siguiente capítulo, tener una familia. Dejaba pequeñas indirectas, comentando sobre los niños de nuestros vecinos o bromeando con convertir la habitación de invitados en una guardería. Y aunque yo sonreía y asentía, la verdad era que no estaba lista. No sabía si alguna vez lo estaría. Amaba nuestra vida juntos, pero la idea de sumar un bebé a la mezcla me abrumaba. No estaba segura de cómo decirle eso, así que no lo hice. Solo dejé que siguiera soñando, mientras yo, en silencio, entraba en pánico. La idea del viaje de chicas surgió durante una de nuestras noches de vino los viernes. Mi mejor amiga Sofía estaba revisando su teléfono, mostrándome fotos de las vacaciones de unas influencers en Miami. Necesitamos esto, dijo, empujándome el teléfono a la cara. Solo nosotras, sin esposos, sin responsabilidades. Vamos, Laura, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti? Al principio me reí, pero la idea comenzó a crecer en mí. No podía recordar la última vez que hice algo espontáneo o emocionante. Mi vida se había convertido en una rutina predecible. Despertar, trabajar, cocinar la cena, ver televisión, repetir. No era infeliz, pero tampoco estaba emocionada por nada. La sugerencia de Sofía se sintió como una bocanada de aire fresco, una oportunidad para sacudir un poco las cosas, aunque fuera solo por un fin de semana. Cuando se lo mencioné a Jacobo, dudó. ¿Miami? Dijo, levantando una ceja. ¿No es más como una ciudad de fiesta? ¿Qué planeas hacer allá? Relajarme, le respondí, desestimando sus preocupaciones con la mano. Solo es una escapada. La playa, quizás unas compras, y mucho sueño. Ya conoces a Sofía. Le gusta hacer que todo suene más dramático de lo que realmente es. Jacobo no parecía convencido, pero no discutió. Confío en ti, dijo finalmente. Solo cuídate, ¿sí? Y tal vez no dejes que Sofía te convenza de hacer alguna locura. No lo haré, le prometí, y en ese momento lo decía en serio. Jacobo incluso me ayudó a empacar para el viaje, dobló mi ropa con cuidado y metió una nota escrita a mano en mi maleta, que no encontré hasta que llegué al hotel. Decía, diviértete, pero no olvides a quién vuelves. Sonreí al leerla, sintiendo una punzada de culpa por siquiera haber pensado que necesitaba un descanso de él. Me dije a mí misma que este viaje no se trataba de escapar de mi matrimonio, solo de recargar energías, de encontrar un pequeño pedazo de mí otra vez. El primer día en Miami fue todo lo que esperaba. Sofía, Clara y yo nos tumbamos junto a la piscina, tomando cócteles y riéndonos de viejos recuerdos. Se sentía bien bajar la guardia, relajarme sin pensar en tareas o listas de compras. Me sentía más liviana, más libre, pero entonces Sofía empezó a hablar de ir al club. Vamos, Laura, dijo, tirando de mi brazo. Es solo una noche. ¿Cuál es el punto de venir a Miami si no vas a experimentar la vida nocturna? No lo sé, dudé. A Jacobo no le encantaría esa idea precisamente. Y Jacobo no está aquí, disparó Sofía, y no estás haciendo nada malo. Solo es bailar. Además, Clara y yo estamos solteras y necesitamos una acompañante. Debí haber dicho que no. Debí haberme quedado en el hotel y seguir con el plan, pero algo dentro de mí, tal vez la parte que se sentía asfixiada, o quizás solo eran los cócteles, me hizo decir que sí.
Está bien, dije, rodando los ojos. Una bebida, un baile, y luego nos vamos. Sofía sonrió, sacando su teléfono para empezar a planear la noche. Esa es mi chica. Mirando hacia atrás, desearía haberme quedado junto a la piscina. Desearía haber ignorado a Sofía y haber seguido mi instinto, pero no lo hice, y ahora estoy pagando el precio. Lo que comenzó como un viaje inocente para escapar de la monotonía de la vida diaria se convirtió en el peor error de mi vida. Aquella noche se suponía que sería una salida rápida, nada más. Sofía, como siempre, fue la fuerza impulsora detrás del plan. No aceptaba un no como respuesta, y a pesar de mis reservas, la dejé convencerme de ir. Insistía en que no podíamos haber llegado hasta Miami sin experimentar su vida nocturna. Clara, por supuesto, se dejó llevar. Siempre lo hacía. Y yo, al final, cedí. En el fondo, creo que estaba cansada de ser la que siempre decía que no. No había planeado arreglarme mucho, pero Sofía insistió en que me pusiera uno de sus vestidos. Era rojo brillante, ajustado, y tan fuera de mi zona de confort que me sentí ridícula en cuanto me lo puse. Pero Sofía me convenció de que todo era en buena onda. Desestimó mis preocupaciones sobre Jacobo, recordándome que solo era un vestido y una noche con amigas. No discutí, porque, sinceramente, quería evitar ser la aguafiestas. Por una vez, quería dejarme llevar. El club estaba abarrotado, el aire denso con calor, y el olor a sudor y alcohol. La música sonaba tan fuerte que podía sentir el bajo vibrar en mi pecho, y las luces intermitentes hacían difícil concentrarse en algo por más de un segundo. No era mi ambiente, pero Sofía y Clara parecían encajar perfectamente allí. Sofía nos llevó directo a la barra, pidiendo tragos antes de que pudiera pensarlo. Me dejé llevar, diciéndome que solo tomaría uno y mantendría el control. El primer shot me quemó la garganta, el segundo bajó un poco más fácil. Para cuando Sofía nos arrastró a la pista de baile, el alcohol ya había suavizado mis nervios. La música era fuerte, la energía eléctrica, y por un breve momento me permití relajarme. Se sentía bien moverme, reír con Sofía y Clara, olvidar por un rato las responsabilidades que me esperaban en casa. Me repetí que era inofensivo. Solo una noche, nada saldría de eso. En algún momento, Sofía llamó la atención de un grupo de hombres cerca de la barra. Siempre lo hacía. Se unieron a nosotras en la pista de baile, fundiéndose con el caos, y al principio casi ni los noté. Pero entonces uno de ellos se acercó y empezó a bailar cerca de mí. Se presentó como Evan. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa fácil. Intenté mantener la cordialidad, siendo amable sin dar demasiadas señales. Me dije que no significaba nada. Era solo otra persona en la pista de baile. Pero Evan fue persistente. Se acercó más, su confianza hacía imposible ignorarlo. Traté de mantener cierta distancia, pero el alcohol y la música nublaron mi juicio. Su atención me resultó halagadora, de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Me elogió, me dijo que me veía increíble, y en lugar de desestimarlo, dejé que sus palabras se quedaran rondando en mi cabeza. Dejé que me afectaran. Sofía, por supuesto, estaba en su salsa. Sacó su teléfono, grabando todo, riendo, girando, capturando cada momento salvaje para sus seguidores de Instagram. Al principio ni lo noté. Estaba demasiado atrapada en la música, en la forma en que Evan se movía, en ese breve escape de la realidad. Pero conforme avanzaba la noche, el teléfono de Sofía capturó más de lo que debía. Publicó videos de mí bailando con Evan, sus manos en mi cintura, mi cuerpo pegado al suyo más de lo que debía. Cuando la vi levantando el teléfono, me reí. Me dije que solo era Sofía siendo Sofía, compartiendo nuestra noche como siempre lo hacía. No se me ocurrió que la historia que publicó podría ser vista por alguien importante. Jacobo ni siquiera era activo en Instagram, y no seguía a Sofía con atención. No pensé que fuera algo grave. No me detuve a considerar las consecuencias. A medida que avanzaba la noche, los límites se volvieron aún más borrosos. Evan se acercaba más, su presencia me envolvía, su voz baja hablándome al oído. No lo alejé. No me hice a un lado. Me repetí que era inofensivo, que no significaba nada, que Jacobo lo entendería si alguna vez lo descubría. Pero en el fondo, sabía mejor. Sabía que estaba cruzando una línea, y lo hice de todas formas. Cuando salimos del club, me sentía invencible. Sofía estaba eufórica, riéndose por los videos que había subido, y yo me uní a su risa. Me convencí de que todo era parte de la diversión, que nada de esa noche importaría una vez que regresara a casa. No me di cuenta de lo equivocada que estaba hasta la mañana siguiente, cuando vi los mensajes de Jacobo en mi teléfono.
Fue entonces cuando el peso de todo me cayó encima, y supe que había cometido el mayor error de mi vida. La mañana después de aquella noche en el club, me desperté sintiéndome aturdida, con los restos del tequila de anoche aún girando en mi cabeza. Agarré mi teléfono de la mesita de noche, entrecerrando los ojos mientras las notificaciones se volvían legibles. Al principio era lo de siempre, algunos me gusta y comentarios en las historias de Instagram de Sofía, pero entonces lo vi. Una cadena de llamadas perdidas de Jacobo, 12 en total. Mi corazón se hundió. También había un mensaje esperándome, uno que me heló la sangre al instante. Era corto, solo 3 palabras: tenemos que hablar. Me quedé mirando el mensaje, con el estómago revuelto. En un segundo, los recuerdos de la noche anterior me invadieron, las manos de Evan en mi cintura, Sofía grabándonos, su risa de fondo. Entré en pánico al darme cuenta de que Jacobo debió haber visto algo. ¿Pero cómo? Jacobo no era del tipo que pasara mucho tiempo en redes sociales, y aunque lo hiciera, las historias de Sofía eran solo diversión inocente, ¿cierto? Traté de convencerme de que no era tan grave. Quizás solo había visto las fotos grupales, los videos genéricos bailando. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sofía nunca se contenía al publicar. Le encantaba capturar los momentos más salvajes y caóticos. No me atreví a responderle de inmediato. ¿Qué podía decirle? Pensé que sería mejor hablarlo en persona cuando regresara a casa. Jacobo probablemente estaría molesto, pero era lo suficientemente racional como para escucharme. Al menos eso me dije a mí misma. Así que, en vez de responderle, escondí el rostro entre las manos y traté de respirar a través de la culpa que me asfixiaba. Cuando finalmente llegué a casa la noche siguiente, supe que algo estaba mal desde el momento en que crucé la puerta. La casa estaba inquietantemente silenciosa, y había un vacío que no supe identificar al principio. Dejé mi bolso en el pasillo y llamé a Jacobo, pero no hubo respuesta. Entonces lo noté. El perchero junto a la puerta estaba vacío. Sus llaves no estaban en el cuenco donde siempre las dejaba. Corrí al dormitorio, con el corazón en la garganta. Los cajones estaban abiertos, medio vacíos, y las puertas del armario entreabiertas, revelando perchas donde antes colgaba su ropa. Se había ido. Completamente. Sobre la mesa del comedor, había una sola hoja de papel. Me temblaban las manos mientras la levantaba y leía las palabras escritas con la letra familiar de Jacobo: vi todo. No te molestes en llamarme. Me senté en la silla, el peso de sus palabras aplastándome. Mi mente corría, intentando juntar las piezas de a qué se refería con todo. ¿Qué había visto? ¿Cuánto sabía? Pasé los siguientes días en una especie de neblina, llamándolo y mandándole mensajes una y otra vez. Cada intento fue recibido con silencio. Traté de contactar a su hermano, a sus amigos, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba, pero nadie me daba respuestas. Era como si se hubiera desvanecido por completo, dejándome sola a ahogarme en mi culpa y arrepentimiento. Después de 4 días de silencio, Jacobo finalmente accedió a verme. Me mandó un mensaje con la ubicación de una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, una que solíamos visitar cuando recién salíamos juntos. No sabía si eso era una buena señal o solo una cruel ironía, pero no lo cuestioné. Estaba desesperada por verlo, por explicarle, por arreglar las cosas. Cuando llegué, Jacobo ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, con los brazos cruzados. Su rostro era impenetrable, pero la tensión en su postura lo decía todo. Me senté frente a él, la voz atorada en mi garganta cuando intenté hablar. No dijo ni una palabra, solo deslizó su teléfono por la mesa hacia mí. La pantalla estaba abierta en las historias de Instagram de Sofía. Se me cayó el alma al estómago mientras veía los clips, los que recordaba y los que no. Ahí estaba yo, riendo, bailando con Evan, sus manos en mi cintura, su rostro a centímetros del mío. Luego vino la historia que no había visto antes, la que Sofía debió haber borrado. Era un clip corto, apenas 5 segundos, pero condenatorio. Evan inclinándose, mi rostro alzándose hacia el suyo, nuestros labios encontrándose en un beso breve, impulsado por el alcohol. Intenté hablar, pero no me salieron palabras. Las manos me temblaban mientras le devolvía el teléfono. Y Jacobo, empecé, con la voz casi inaudible. No fue lo que parece. Fue solo un error estúpido. No significó nada. Finalmente me miró entonces, los ojos llenos de una mezcla de ira y dolor que me desgarró por dentro. ¿Tú crees que eso lo hace mejor? Preguntó, con un tono frío y distante. ¿Crees que no importa porque fue solo un beso? Intenté explicarle, decirle que fue el alcohol, la atmósfera, que esa no era yo.
pero cada palabra que decía parecía empeorar las cosas. Me dijo que no se trataba solo del beso, sino de la confianza que había destruido, de cómo lo había hecho quedar como un tonto frente a todos los que vieron esas historias. Me dijo que ya había tomado una decisión, iba a solicitar la separación. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago. Le supliqué que reconsiderara, que me diera una oportunidad de arreglar las cosas, pero él negó con la cabeza. No puedes deshacer esto, dijo. Ya está hecho. Cuando se levantó para irse, intenté tomarle la mano, pero se apartó. Verlo salir de esa cafetería fue el momento en que supe que había perdido a la persona más importante de mi vida. ¿Y lo peor? Que todo fue por mi culpa. No creo haber valorado realmente lo que tenía con Jacobo, hasta que lo vi escaparse entre mis dedos. Es irónico cómo uno puede tener algo tan precioso, tan irreemplazable, y tratarlo como si siempre fuera a estar ahí, sin importar lo que uno haga. Pensé que Jacobo siempre me amaría, que siempre me perdonaría, sin importar hasta dónde llevara las cosas. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que era, de lo egoísta que fui. Creía que era invencible a sus ojos, pero no lo era. Y Jacobo eventualmente me perdonó, después de reflexionar durante una semana. Pero creo que esa segunda vez fue su ruina, y simplemente ya no pudo seguir más conmigo, siendo honesta. Cuando me senté a escribir esto por primera vez, quería pintarme de la mejor manera posible. Quería justificar mis acciones, explicarlas de algún modo, lograr que todos creyeran que no era la villana de esta historia. Pero la verdad es que ya no puedo hacer eso. Estoy cansada de mentirle a Jacobo, de mentirme a mí misma, de mentirle a todo el mundo. Necesito ser honesta, por doloroso que sea, porque se lo debo a él. Y quizás, solo quizás, también me lo debo a mí. La verdad es que ese no fue mi primer beso con Evan. Nos reencontramos unos meses después de todo lo del club, en el mercado local, y volvimos a congeniar. Al principio fue inocente, charlas breves sobre Miami, los típicos que buenos recuerdos, cortesías. Pero no se mantuvo inocente por mucho tiempo. Evan tenía una forma de hacerme sentir vista, de un modo que no había sentido en años. No tenía reparos en halagarme, decirme lo hermosa que era, lo cautivadora que le parecía. Y yo me lo creí. Esta vez no estaba ebria ni nada por el estilo. Estaba buscando aventura, y tras semanas de coqueteos por mensajes, hablando de cosas que ni siquiera me atrevía a mencionar con mi esposo, conversaciones sucias que no podía tener con Jacobo. Hablábamos de qué color de ropa interior llevábamos, y otras cosas explícitas por ese estilo, incluso llegamos al punto de tener sexo telefónico. Todo, justo debajo de la nariz de mi esposo. Siempre me aseguraba de que estuviera profundamente dormido cuando hacía esas cosas. Finalmente, decidimos vernos, y le mentí a Jacobo diciéndole que iba a reunirme con Sofía. Nos besamos de nuevo, y ese beso con Evan no se sintió como un error sin importancia, como aquel primero que nos dimos en el club de Miami. Se sintió emocionante. Apasionado. Se sintió como algo que no había sentido en años, no porque Jacobo no me amara, sino porque yo había dejado de permitirme sentirme amada. Creo que eso es lo que más me asusta, saber que, en el fondo, me gustaba la atención. La deseaba. Y ese beso, fue solo el comienzo. Evan y yo no nos detuvimos después de esa noche. Ojalá pudiera decir que sí, que recapacité antes de que las cosas se salieran de control. Sabía que estaba mal, pero no podía obligarme a detenerme. Me repetía que no era gran cosa, que no estaba cruzando líneas reales. La primera vez que nos acostamos, me dije que había sido un error. Pasó en un motel barato en las afueras de la ciudad, de esos lugares que nadie reconoce. Recuerdo haberme sentado en el borde de la cama después, con el corazón latiendo a 1000 por hora, el estómago hecho un nudo de culpa. Evan yacía allí como si nada, revisando su teléfono como si no acabara de ayudarme a traicionar al hombre con el que había prometido pasar mi vida. Me prometí que no volvería a ocurrir, que fue un momento de debilidad, una única vez, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. Se volvió una rutina. Escabullirme se sentía como un juego, uno que no podía dejar de jugar, sin importar cuánto me hiciera sentir culpable. Evan sabía cómo funcionaba todo. Me escribía cuando Jacobo estaba en el trabajo o fuera con amigos, y yo inventaba alguna excusa para salir de casa. Le decía a Jacobo que tenía diligencias, que iba a almorzar con Sofía, que debía buscar algo para el trabajo. Él nunca dudaba de mí. Confiaba en mí completamente, y usé esa confianza para encubrir mis pasos. Evan y yo nos volvimos expertos en ser discretos. Teníamos nuestros lugares habituales, sitios donde nadie nos reconocería. A veces era su apartamento,
A veces un parque tranquilo donde nos sentábamos en su auto durante horas, hablando, besándonos, perdiéndonos, en la emoción de todo eso. Me hacía sentir viva, como la versión despreocupada de mí misma que tanto extrañaba. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, más sentía el peso de lo que estaba haciendo. Cada vez que regresaba a casa y veía cómo Jacobo me miraba con amor y confianza, sentía que me ahogaba bajo el peso de mis propias mentiras. Evan no era Jacobo. No tenía su paciencia, su bondad, su apoyo incondicional. No me conocía como Jacobo, no me amaba como Jacobo. Lo que Evan ofrecía no era real. Era lujuria, emoción, una escapatoria temporal de la vida en la que me sentía atrapada. Pero me dejé convencer de que era algo más, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Y mirando atrás, no puedo creer hasta dónde dejé que llegara todo. No puedo creer los riesgos que tomé, las mentiras que conté, la persona en la que me convertí. Me convencí de que podía mantener ambas vidas separadas, que Jacobo nunca se enteraría, que podía tenerlo todo, a él y a Evan. Pero estaba equivocada. Jacobo se enteró, y ahora no me queda nada más que arrepentimiento y la dura realidad de que destruí lo único en mi vida que realmente importaba. Sé que no merezco el perdón, y no lo espero. Pero si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar una sola cosa, no sería haberme alejado de Evan antes. Sería no haberlo dejado entrar en mi vida jamás. Jacobo lo descubrió de nuevo, y esta vez no quiere tener absolutamente nada que ver conmigo, y tengo miedo de que esta vez sea definitivo. Se enteró por mi teléfono, que dejé descuidadamente en el sofá, sin bloquear. Un mensaje de Evan apareció, agradeciéndome por el sexo del día anterior y diciendo que esperaba con ansias nuestro próximo encuentro. Yo estaba en la cocina en ese momento, revisando la comida que estaba preparando, y ni siquiera escuché a Jacobo entrar, debido al fuerte silbido de la tetera. Jacobo entró justo cuando apareció el mensaje, y lo leyó todo. Para cuando regresé a la sala a buscar mi teléfono, lo vi en sus manos, y también vi su expresión. Supe, sin lugar a dudas, que lo había descubierto todo, y que ya estaba condenada. Estaba tan enojado que me pidió que me fuera de su casa, y cuando no lo hice, y seguí suplicándole, pagó a unos desconocidos para que hicieran la mudanza por mí. He intentado con todas mis fuerzas comunicarme con Jacobo, pero simplemente no quiere escucharme, no quiere saber absolutamente nada de mí. Amo a Jacobo, y realmente no sé si puedo soportar la idea de perderlo. Por favor, chicos, ¿qué hago? Actualización, han pasado 2 semanas desde mi última publicación, y me gustaría decir que las cosas han mejorado, pero no ha sido así. Si acaso, solo han empeorado. Jacobo me ha bloqueado completamente. Me enteré por su hermano que ha estado quedándose con él desde que me echó de casa. Ni siquiera ha vuelto al apartamento, quizás para evitar los recuerdos de nosotros en ese hogar. No responde mis llamadas, mis mensajes, ni me reconoce de ninguna forma. He intentado todo, dejarle mensajes de voz, escribirle mensajes sinceros, incluso presentarme en la casa de su hermano, pero Jacobo no sale a verme. Siento que estoy atrapada en un limbo que yo misma creé. Cada día me despierto con la esperanza de que hoy será el día en que cambie de opinión, pero el silencio se extiende como un castigo interminable. Y sinceramente, lo merezco. Ahora lo veo claro. El peso de lo que hice es sofocante, y no sé cómo vivir conmigo misma sabiendo que herí a la persona que más me amó en este mundo. Como si eso no fuera suficiente, Sofía me ha cortado completamente. Me llamó el día después de que Jacobo se fue de casa, furiosa por cómo el viaje se convirtió en un desastre para ella. Me dijo que arruiné la vibra y la arrastré a un drama que ella nunca pidió. Al parecer, su novio también vio las historias y no quedó nada contento, aunque Sofía jura que no hizo nada malo. Ahora me culpa a mí por los problemas en su relación, y ha convencido a Clara de alejarse también. Nuestro grupo de chat está muerto, y me han excluido de todos los planes que están haciendo. Es como si lo estuviera perdiendo todo al mismo tiempo, mi esposo, mis amigas, toda mi vida como la conocía. Para complicar más las cosas, Evan ha estado escribiéndome. Al principio fue un mensaje casual, ¿cómo estás?, pero no se detuvo ahí. Sigue diciendo que está preocupado por mí, que quiere saber cómo estoy. Una parte de mí se siente tentada a responderle, a tener a alguien con quien hablar en medio de tanta soledad, pero otra parte sabe que eso es exactamente lo que me metió en este lío desde el principio. Aún no he respondido, pero los mensajes siguen llegando, como pequeñas grietas en una resistencia ya frágil. Siento que estoy en una encrucijada, pero todos los caminos parecen conducir a un callejón sin salida. Desearía poder deshacer todo, volver a esa noche y tomar una decisión diferente. Pero la vida no funciona así, ¿cierto?
Me arrepiento profundamente de todas las decisiones egoístas que tomé, y no puedo dejar de pensar en el daño que le hice a Jacobo. Supongo que sabía las consecuencias de mis actos, pero simplemente no pensaba con claridad. De otro modo, no estaría metida en este lío. Todavía estaría en casa de Jacobo, felizmente casada con él, y no aquí, lamentándome, deseando haber actuado mejor. Esto se siente horrible, y estoy tan confundida y enojada conmigo misma. Pude haber evitado todo este dolor. Simplemente nunca debí haber engañado. Porque al final, todo esto, ya no tiene sentido. Actualización, hola Reddit. Esta va a ser mi última publicación aquí. Ha pasado un mes desde que Jacobo se fue, y mi peor temor se ha hecho realidad. Ha presentado oficialmente la demanda de divorcio. Recibí los papeles ayer, y ver su firma en ellos fue como una puñalada en el corazón. Se acabó. Todo se acabó. He pasado semanas intentando convencerme de que aún había una oportunidad, de que si pudiera hablar con él, lograría que viera lo arrepentida que estoy. Pero ahora está claro, Jacobo no quiere salvar este matrimonio. Y sinceramente, no puedo culparlo. No sé cómo describir el vacío que siento. Es como si todo mi mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor, y no pudiera hacer nada para detenerlo. Todo me recuerda a él y a lo que tenía con él, algo que me ofreció en bandeja de oro. No lo supe valorar. Lo di por sentado, y ahora me ha tocado pagar un precio demasiado alto. Me siento impotente, perdida, fuera de mí. Sigo esperando, aunque sé que es inútil, que Jacobo me perdone. Pero sé lo imposible que es eso. Jacobo no me va a perdonar nunca más. Ni ahora, ni nunca. Y luego está Evan. Caí. Ojalá pudiera decir que fui más fuerte, que me resistí, pero la soledad fue demasiado. Hace una semana acepté verlo para tomar un café, solo para hablar. Al menos eso me dije a mí misma. Pero un café se convirtió en una cena, y la cena terminó en mí volviendo a su apartamento, otra vez. Ni siquiera puedo justificarlo esta vez. No hubo alcohol, no hubo excusa. Solo yo, débil y desesperada por algo, por lo que fuera, que llenara el vacío que Jacobo dejó atrás. Lo peor de todo es que no ayudó. De hecho, lo empeoró todo. Estar con Evan ya no se sentía emocionante ni apasionante como antes. Se sentía vacío, como si intentara llenar una herida abierta con aire. Esa noche salí de su apartamento sintiéndome más avergonzada de lo que jamás creí posible. Pensé que había tocado fondo cuando Jacobo se fue, pero esto fue un nuevo nivel. Ahora no sé qué hacer. Una parte de mí quiere contactar a Jacobo una última vez, abrirle mi corazón y rogarle que lo reconsidere. Pero otra parte de mí se pregunta si ya he hecho suficiente daño. Tal vez lo más amable que puedo hacer por él ahora es dejarlo ir. Darle la oportunidad de encontrar a alguien que lo trate como se merece. Porque yo ya arruiné mi oportunidad de ser esa persona para él. Para quien esté leyendo esto, no tengo muchos consejos que ofrecer. Solo una advertencia, no se dejen atrapar en la trampa en la que yo caí. No den por sentadas a las personas que los aman. No permitan que sus inseguridades, su aburrimiento, o su egoísmo los lleven por un camino del que no puedan regresar. Perdí el amor de mi vida por mis decisiones descuidadas, imprudentes. No cometan el mismo error. No vale la pena. Créanme. Gracias, y adiós.